Hola chicos, el día de hoy vamos a ver este problema que me solicitaron. Primero vamos a leerlo, voy a aprovechar para darles las bases de la trigonometría en una manera muy simple. Tenemos este problema que dice si cualquier símbolo, en este caso si este símbolo de teta generalmente utilizado para representar un ángulo, si teta es un ángulo cualquiera que se encuentra en el tercer cuadrante, vamos a dibujarlo. En el tercer cuadrante tenemos el ángulo, entonces está por aquí. ¿Ok? Vamos a hacerlo un poquito más grande. ¿Ok? Tenemos en el tercer cuadrante. ¿Por qué? Porque el tercer cuadrante, recuerden la forma en la que están escritos los grados. 0, 90, 180, 270 y 360 grados. Por lo tanto, así se enumeran los cuadrantes. Cuadrante 1, 2, 3 y 4. Esos son los cuadrantes del plano cartesiano. Como tenemos este ángulo en el tercer cuadrante, significaría que estamos hablando de este ángulo en cualquiera de esos puntos. ¿Ok? Ahora, de este ángulo, cuyo grado es desconocido, te mencionan que la tangente del ángulo es 5/12. La tangente del ángulo es 5/12, de manera que ¿cuál es el valor del seno de ese ángulo? Simplemente hay que acordarse de una cosita, una palabra, la palabra SOHCAHTOA. SOHCAHTOA es una palabra muy fácil de utilizar para recordar las funciones o propiedades trigonométricas básicas. ¿Qué es SOHCAHTOA? SOHCAHTOA significa, así tal cual lo voy diciendo, primera letra es igual a segunda letra entre la tercera, y así sucesivamente. Es decir, el seno es igual a el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa, mientras que el tangente es el cateto opuesto entre el adyacente. Así, nada más. Esta forma en la que la escribimos tienes que tenerla muy clara, que no la puedes voltear. Es la primera letra entre la segunda, la primera letra entre la segunda. Si la voltearas, imagínate que tú por accidente haces esto. Pues ahí ya dice chochatoa, ¿verdad? Entonces no es eso, es SOHCAHTOA. Es la única palabra que hay que recordar, porque a partir de aquí deducirás todo lo demás. Tienes SOHCAHTOA, que significa estas cosas. Ahora ya nos están dando la tangente del ángulo. Es decir, sabemos que el ángulo tiene un cateto opuesto de 5 y un cateto adyacente de 12. Ahí está. Oye, ¿y cuál cateto opuesto y cuál adyacente? Bueno, pues es que resulta que si usas un poco la imaginación, te puedes dar cuenta que allí se forma un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo debido a que este es un ángulo de 90 grados que tú creaste en base a la figura. Y entonces ahora tienes un triángulo rectángulo del cual este pequeño ángulo que queda aquí tiene una tangente de 5/12. El cateto opuesto, es decir, este sería un 5 y el adyacente sería 12. Recuerda, los catetos son las rectas que están en contacto con el ángulo de 90 grados. Entonces, date cuenta qué fácil es obtener el tercer lado de ese triángulo. Ya nada más haces un teorema de Pitágoras, donde tú sabes que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Eso es Pitágoras. De manera que 5 al cuadrado más 12 al cuadrado igual a hipotenusa al cuadrado. Es decir, 25 más 144 es igual a hipotenusa al cuadrado. Una vez más, esto nos da que 169 es igual a hipotenusa al cuadrado, de manera que la hipotenusa es la raíz cuadrada de 169. Y la raíz cuadrada de 169, para nuestra suerte, es un número muy simple, es 13.
Entonces sabemos que este lado mide 13. ¿Con qué? Con un Pitágoras. Un Pitágoras que todos conocemos desde la secundaria y pudimos inferir esto gracias a este término de SOHCAHTOA. Recuerden, está en el tercer cuadrante, o sea, tuvo que irse el ángulo hasta allá, y ahí formamos el triángulo rectángulo. Ahora bien, ya tenemos estos valores, de manera que podemos inmediatamente saber que, por lo tanto, el seno de nuestro ángulo es opuesto entre hipotenusa. Así que, cateto opuesto, 5 entre 13, porque 13 es la hipotenusa. Y ahí está el valor. Nada más que recuerda que este triángulo está en el tercer cuadrante y el seno significa la fuerza o dirección que toma en el eje Y. Este es el eje Y. Y hacia arriba, por ejemplo, el ángulo de 90 grados tendría un valor positivo, mientras que hacia abajo, en el tercero y el cuarto cuadrante, está el valor negativo del eje Y. De manera que como está en el tercer cuadrante, igual si estuviera en el cuarto, tendrías que decir que este valor es negativo. Así que la respuesta es menos 5 treceavos. Y así concluye este problema. Podríamos extrapolar este SOHCAHTOA que nos sirvió tanto para este problema a convertirlo en sus variantes un poco más complejas. Por ejemplo, la secante tiene su versión inversa, que es la cosecante. Tenemos la secante y tenemos la cotangente. Estas palabras a mí cuando era estudiante me generan confusión. A mí me gustaría que la cosecante, por ejemplo, fuera como con cateto con C, pero no, están cruzadas. El seno genera la cosecante y el coseno genera la secante. ¿De qué manera? Simplemente es el valor opuesto, 1 entre el seno, o sea, dicho de otra manera muy sencilla, volteas los valores. Ahora en vez de ser opuesto entre hipotenusa, será hipotenusa entre opuesto. La secante, en vez de ser adyacente entre hipotenusa, es hipotenusa entre adyacente. Y la cotangente, en vez de ser opuesto entre adyacente, es adyacente entre opuesto. Y aquí está, es todo lo que necesitas saber para la trigonometría básica, en menos de 10 minutos. Te vuelvo a dejar el problema, hago un poco de zoom out y me pueden preguntar todo en lo que tengan dudas.